Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Alabamos y glorificamos el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga, amado hermano, de una manera especial. Dios bendiga a todos los amigos. Esta es tu programación cristiana. El joven y sus triunfos. Te saluda tu hermana Ludelia Silva y muy contentos de poder nuevamente estar aquí trayendo una programación para la gloria de nuestro Señor. Y también me acompaña nuestro hermano David Silva, que en muchas ocasiones pues hemos estado grabando juntos estos programas para la gloria del Señor, haciendo la voluntad de nuestro Dios, haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, llevar por todo el mundo el Evangelio, David. Amén. El Evangelio tiene que ser esparcido, ¿verdad? Como el sembrador que dice la palabra que salió a ¿qué? A regar la semilla. A regar la semilla. Y eso es lo que estamos haciendo en esta ocasión, regando la semilla por todos los lugares que podamos a través de estas bendiciones que Dios nos ha concedido tener, la internet, la televisión, tantos detalles, David, tantas bendiciones que Dios nos ha dado en esta tierra, ¿verdad? Y lamentablemente muchas veces el hombre no sabe aprovechar estas bendiciones como la comunicación. Antes la gente tenía que viajar muchas horas para llegar a un sitio a llevar un mensaje. Y mira, David, hermano que nos estás viendo y amigo que nos estás viendo también, qué lindo, que ahora ahí tú cómodo en tu casita, ahí bien descansadito, bien refrescadito, con tu aire acondicionado porque ya está haciendo calor. Ahí tú cómodamente tú puedes oír palabra de Dios, tú puedes oír el mensaje y nosotros contentos porque sin hacer tanto sacrificio, David, podemos llegar cómodamente al seno de tu hogar. Alabado sea el Señor. Voy a dejar a nuestro hermano David que nos salude también. Gloria al Señor. David. Amén. Estoy más que regocijado estar aquí nuevamente con ustedes. Alabado sea Dios, ¿verdad? Nos regocijamos de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. No es fácil, alabado sea Dios, pero fácil y no significa necesariamente que no hay victoria. Alabado sea Dios, pero seguimos adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A los ministros que están aquí en esta ciudad, les mandamos saludos a cada uno de ellos, a los que nos ven, a los que nos saludan. A veces veo gente que ven a uno, pero ven a uno con prisa y dicen, Dios les bendiga, ¿verdad? Porque a veces uno cuando puede hacer las cosas mientras más rápido, mejor. Un servidor de Cristo, hermano, se hace más eficiente, no menos eficiente. Y como usted decía, a veces hay tecnología para hacernos un poco más eficientes y nos hacemos más disfuncionales. Alabado sea Dios, debe de improvisar con las cosas que a veces tenemos. Alabado sea Jesucristo. Le parece verdad que antes había que viajar mucho para ver una persona y qué alegría. Hoy en día puede hacer que te llamen todos los días y después que te saludan es para insultarte. Alabado sea Dios. Así que las cosas han cambiado mucho. Mejor es una visita y llegar, ¿verdad?, con buenas nuevas. Alabado sea Dios, que a veces hacer 50 llamadas que más que te roban la paciencia. Alabado sea Dios, pero sabemos que, hermano, los días están cortos, las cosas cada vez están presionándose más. Alabado sea Dios, y a veces la gente se cansan, hermano. Tenemos que estar más envueltos como cristianos en muchas cosas que nos van a afectar. Debemos estar, y no necesariamente, hermano, no es orar y que nos ayunemos. Alabado sea Dios, tenemos que orar y buscar la presencia del Señor, pero a veces dejamos otras cosas que pueden estar a nuestro alcance como iglesia de Cristo, alabado sea Dios, y las dejamos pasar, alabado sea Dios. Y nosotros, ¿verdad? La iglesia de Cristo tiene autoridad, alabado sea Jesucristo, no solamente en el mundo espiritual. Debemos, hermanos, de estar en todos los lugares, las escuelas, alabado sea, específicamente cosas que se quieren pasar en ciertas enseñanzas en las escuelas, verle mucho lo que su hijo aprende. En muchas otras organizaciones, hermanos, tenemos que estar más pendientes porque se están perdiendo muchos privilegios, alabado sea Jesucristo, y tenemos que mantenernos en alerta, alabado sea Dios. Y en esta noche, según vamos a hablar en el libro de Lucas, capítulo 19, alabado sea Dios, vemos a alguien interesante porque él no dejaba las cosas simplemente pasar. Alabado sea Dios. Y Zaqueo, alabado sea Dios, era un hombre jefe de los publicanos, así que él estaba en alguna manera envuelta con el sistema del gobierno. Alabado sea Jesucristo. Y vemos, hermanos, que gracias a Dios por esa gente, ¿verdad?, que están envueltos aún en el gobierno, que son cristianos, que Dios los bendiga a ellos
y están velando también por la iglesia de Jesucristo. Así que oren mucho por los del gobierno también, alabado sea Jesucristo. No todos son corruptos, hay mucha gente honesta, mucha gente que buscan del Señor y debemos de siempre tener nuestras oraciones con ellos, alabado sea Dios. Tenemos que reconocerlos, alabado sea Jesucristo, antes que algo peor se siga metiéndose aún más y aumentando, alabado sea Jesucristo. Y en San Lucas 19, vamos a leer del 1 al versículo 4, si pueden abrir su Biblia en su hogar, alabado sea Dios. San Lucas capítulo 19, vamos a leer del 1 al versículo 4. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, también era rico, alabado sea Dios, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Y dice, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y vamos al versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Alabado sea Jesucristo. Y no sé si nuestra hermana quiera comenzar con la introducción. Alabado sea Jesucristo. Sí, David, gloria sea el nombre poderoso del Señor. En este capítulo 19 del libro de San Lucas, como decía nuestro hermano David, vamos a estar hablando esta historia tan preciosa de un hombre que, como él estaba leyendo, que tenía, ¿verdad?, era rico. Pero este hombre, pues, tenía un interés muy grande. Qué bonito, David, cuando podemos encontrar personas que se interesan por conocer a Jesús, por ver quién es Jesús. Porque toda aquella multitud, toda aquella gente, oían hablar de Jesús, se oían hablar de los milagros, de las maravillas que Jesús hacía, para todo lo que vino Jesús a la tierra, porque Él vino a ser aquí un servidor del hombre, alabado sea el Señor. Pero vemos aquí a alguien muy interesado en conocer, en por lo menos poderlo ver a Jesús. Y aunque este hombre era rico y tenía tantas cosas, pero fíjate, él se olvidó de sus riquezas. En ese momento lo único que pensó es físicamente, él era pequeño de estatura. Pero no importó, o sea, él tenía ahí un impedimento. La estatura le impedía a él poder alcanzar a ver a Jesús porque era mucha la gente que seguía a Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pero fíjate, David, este hombre tan pequeño de estatura, no dice exactamente, ¿verdad? Por lo menos aquí no lo dice cuál era la estatura de él. Pero lo importante no es ahora la estatura. Lo importante es que él decide buscar la forma de cómo ver a Jesús. Y él, ¿qué hizo? Lo logró, él lo hizo. Él se subió a un árbol sicómoro, como decía nuestro hermano David, y de alguna forma allí él iba a ver a Jesús cuando estuviera pasando, David. Amén. Una de las cosas más importantes que podemos ver, sin adelantarnos un poquito, alabado sea Dios, lo importante es, hermano, saber acerca. Zaqueo era un varón que era escogido por Dios, alabado sea Jesucristo. Y esto lo vamos a ver más adelante, y por eso a veces, hermano, estas enseñanzas a veces no se quieren enseñar muchas veces, y actualmente cumplen y denotan cómo Dios soberanamente, hermano, Amén, se manifiesta para que el hombre pueda alcanzar a Dios. Amén, Señor. Ese hombre publicano en aquella mesa y era jefe, alabado sea Jesucristo, aparte de que si fuera otro estuviera frustrado con su trabajo, pero dice que él era un publicano y jefe, alabado sea Dios, fue en aquel lugar, y también dice, verdad, la Biblia que él era rico. O sea, este no era un hombre cualquiera. Dios no lo escogió a él por sus riquezas, Dios no lo escogió a él por su falta de estatura, Dios los escogió a él, alabado sea Jesucristo, siendo él un jefe y siendo él rico también, alabado sea Dios. Igualmente Moisés vemos en la Biblia, un hombre en un palacio, alabado sea Jesucristo, denotado en palabra, en conocimiento, alabado sea Jesucristo, pero vemos que Moisés fue un hombre también escogido por Dios. Ellos no se inventaban llamados por ellos mismos, Dios los escogía a ellos. Y esto, hermano, es importante saberlo a cada evangelista, que sea Dios el que escoja a quien Él quiere escoger. Sí, alabado sea Dios, aunque sea el pecador más malo,
Alabado sea Dios, y aunque sea el pecador más bueno, alabado sea Jesucristo, porque ante Dios, alabado sea Dios, la salvación llega, hermano, y Dios escoge, no escoge por tu riqueza, no escoge por el tamaño de tu cartera, alabado sea Dios. Dios escoge soberanamente a quien Él quiere escoger, bautiza al que Él quiere bautizar y sana al que Él quiere sanar, alabado sea Jesucristo. Y podemos ver el gran júbilo que debiera de haber aquí, que Jesucristo, hermano, estaba aquí literalmente en esta tierra caminando junto a ellos, haciendo tantos milagros, tantas maravillas y viendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios, cómo Él se manifestaba entre el pueblo. Alabado sea Dios, pero vemos que este Zaqueo, aunque a lo mejor siendo él publicano y según esto la costumbre, si usted se puede leer de los fariseos y de los judíos, una persona que era escogido para un servicio no se podía juntarse con lo que nosotros llamamos pecadores. Alabado sea Dios, pecadores simplemente, hermano, significa una persona que practica el pecado. Alabado sea Dios. Muchas gente a veces quieren usar la palabra pecador como condenando a una persona al infierno. Alabado sea Jesucristo. Puede hacer que un pecador pueda ser hasta escogido de Dios y usted no lo sepa. Alabado sea Dios, hasta que Dios haga una obra como lo hizo aquí cuando Jesucristo iba, alabado sea Dios, por Jericó. Y esto, hermanos, hay que entenderlo, alabado sea Dios, que Dios es el que escoge, Dios es el que bautiza, Dios es el que redarguye. Alabado sea Jesucristo. Y si usted, pastor, ministro, procura que Dios sea el que haga las cosas, alabado sea Dios, y no tanto convencimiento humano que se está practicando hoy en día, alabado sea Dios, usted notaría cómo el Espíritu Santo pudiera hacer su obra en su iglesia y pudiera también traer avivamiento, alabado sea Dios. Y dice la Biblia que este Zaqueo, este hombre que según verdad los propios fariseos, hermano, los fariseos tenían unos preceptos a veces, hermano, que no eran los de Dios. Lo que Jesucristo consideraba su pueblo, los fariseos le llamaban hijos excluidos de la salvación. Cristo le llamaba a muchos de ellos ovejas. Los fariseos los miraban como que si ellos no eran ovejas de Dios. Alabado sea Dios. Pero vemos, hermanos, que a veces como Jesús mira las cosas es diferente a que como el hombre mira las cosas. Alabado sea Dios. Por eso debemos, hermanos, estar siempre dirigidos. Y este Zaqueo, este hombre con publicanos, alabado sea Dios, con otros trabajadores, dice la Biblia que él era corto de estatura. Y hermano, y digo esto en específico porque está hablando que él literalmente no era tan alto como los demás. Alabado sea Dios. Si todo el mundo era 6 pies, él pudiera ser 4 pies y para ellos eso era algo de corta estatura. Alabado sea Jesucristo. Obviamente denotaba que él era entre tamaño comparado a los demás de menos estatura. Alabado sea Dios. Pero dice que él, por querer ver a Jesucristo, se fue a un árbol. Alabado sea Dios. Y dice, y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle. Alabado sea Dios. Este hombre de estatura pequeña, alabado sea Dios, porque no podía ver a Cristo, se trepó en un árbol. Se subió, alabado sea Jesucristo, mejor dicho, subir, alabado sea Dios. Se subió a un árbol, alabado sea Dios. Y dice la Biblia, ¿verdad? Como mucha gente, si usted no ve algo, usted se trepa o usted sube donde sea, alabado sea Jesucristo. Puede hacer esto una piedra grande, alabado sea Dios. Algunos lugares para saber cómo está el ángulo de una ciudad, buscan una montaña o algo donde puede entonces, ¿verdad?, saber la amplitud, a dónde poder encontrar posiblemente agua, alabado sea Dios, o el área, ¿verdad?, puesto que está subido en un lugar más alto para poder ver. Dice que Zaqueo se subió a este árbol, alabado sea Dios, para poder ver al maestro, ya que él no podía verlo porque tenía su dificultad de que la gente siendo más alta no podía ver a Jesucristo. ¿Y por qué estoy hablando esto mucho? Alabado sea Dios. Es porque, hermano, algunos usan esto para decir que, por ejemplo, Zaqueo estaba huyendo de Cristo porque él estaba en pecado y se estaba escondiendo bajo un árbol. Eso no es lo que dice aquí, ni denota, ni lo implica la Biblia. Alabado sea Jesucristo, él era un hombre de corta estatura, no podía ver al maestro, se subió en un árbol. Alabado sea Dios. Y dice,
se subió en aquel árbol puesto que Cristo iba a pasar por a aquella parte, por aquella área, alabado sea Jesucristo. O sea que él estaba pendiente y se adelantó un poquito más conociendo la ruta que Cristo iba a coger. Alabado sea Dios. O sea, hermano, nosotros podemos decir si estamos pendientes a lo que Dios nos habla, a dónde Dios se manifiesta, o estamos como muchos de los publicanos que más que festivaban después de su trabajito. Alabado sea Dios. Estamos pendientes, hermano, lo que Dios quiere hacer en su pueblo, o más que estamos como hacen algunos, más que de espectadores. Alabado sea Dios, a mirar lo que pasa, a juzgar lo que ellos vieron y a criticar tantas cosas. Dice que él tenía un deseo de ver a Cristo y él sabía que él iba a pasar por allí. Alabado sea Dios. Y mira cómo Dios se va escogiendo a este hombre. Y vamos a entrar en esto un poquito más adelante, nuestra hermana. Alabado sea Dios. Ay, qué lindo, qué maravilloso es el Señor. Fíjate, David, muchas veces en nuestras congregaciones tenemos las situaciones que van personas a visitar. Muchos van porque alguien los invitó y van por complacer a su amigo, a su amiga, pero a veces se puede escuchar estos comentarios. Esa persona va por los panes y los peces, o esa persona va porque si es un caballero, porque va a buscar una novia. Pero nosotros no podemos estar juzgando esas cosas, ni como hijos de Dios estar haciendo tales comentarios. ¿Por qué? Porque estas personas nosotros nunca conocemos, como David hablaba ahorita, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, Dios hace lo que Él quiere y como Él quiere y cuando Él quiere y en el lugar que Él escoja. Y a veces sí hay personas que vienen por curiosidad, hay muchas personas que pues se entiende que puedan venir porque simplemente le hicieron una invitación, pero he escuchado, David, testimonio de personas que han ido por una invitación y han terminado convencidos por medio del Espíritu Santo y han terminado convertidos al Evangelio, convertidos a Cristo. ¿Por qué? Porque encontraron en esa visita algo diferente. Encontraron cuando llegaron allí, aquí hay algo diferente, aquí hay gente diferente, aquí hay una palabra diferente y es la palabra del Hijo de Dios, es la palabra que se le predica en ese culto a esa persona, que Dios comienza a tratar con esa vida. Aunque el hombre vino con un propósito, pues, pero Dios comenzó ¿a qué? A tratar con esa vida porque Dios trazó un plan. Y muchas veces Dios traza planes, David y amigo que nos estás viendo, hermano, a veces Dios traza planes que nosotros como que los vemos tan caros, ¿verdad? Y decimos, pero mira lo que está pasando aquí con esta persona. Pero cuando vemos más adelante, oye, porque Zaqueo era un pecador. Y cualquier pecador que venga a nuestra iglesia, como decía David, un pecador es uno que practica el pecado. Pero eso no quiere decir que no es un alma de salvación. Nosotros no somos quienes para señalar a nadie, para juzgar a nadie porque entre en una congregación en la forma que entre. Porque lo que nosotros sí podemos entender es darle gracias al Señor, glorificar a Dios, porque esa persona vino a visitarnos en ese lugar, en esa noche, o en ese culto, en esa tarde, y debemos de regocijar. A mí me encanta, yo me alegro tanto, David, yo me alegro, yo me gozo cuando yo veo que visitas van a nuestra iglesia, porque yo, wow, qué día lindo, yo me maravillo, yo digo, Señor, gracias, porque esas visitas que están aquí, vinieron ¿a qué? A oír palabra tuya. Entonces va a haber una conclusión con esa vida luego más tarde, donde nosotros vamos a ver lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, va a hacer con esa vida, David. Amén. Y alabado sea Jesucristo, eso es muy importante, hermano, dejar siempre, yo sé que a veces, hermano, por las leyes que hay aquí terrenales, tenemos un lugar donde congregarnos, alabado sea Dios. Algunos dicen estas cuatro paredes, alabado sea Jesucristo, y tristemente el Evangelio aquí era un poco más abierto, alabado sea Jesucristo. Nosotros, hermanos, la iglesia evangélica ha dejado de pelear por muchos derechos, alabado sea Dios, ya que Jesucristo mismo, caminando por esta ciudad, se encuentra con este hombre. La cosa es, hermano, que una cosa importante, el hombre de Dios, cuando tiene que decir algo, hermano, lo dice donde tiene que decirlo. No importa si sea en las cuatro paredes, puede ser fuera de las cuatro paredes de su congregación, puede usted estar caminando en la carretera, alabado sea Jesucristo. A veces, hermano, tenemos ministerios que no son fructíferos porque se le enseña que más que las cuatro paredes de un lugar, alabado sea Dios,
es el lugar donde se debe más que hacerse todo, alabado sea Dios. Y Dios puede hacer muchas cosas, hermano. Usted orando por los enfermos, alabado sea Dios, en los hospitales, si se le permite. Alabado sea Dios, usted puede hacer mucho, hablándole a las vidas de Cristo. Usted puede ver cómo Dios puede usar a usted y a través de usted hacer cosas grandes. Alabado sea Jesucristo. Y dice la Biblia que cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice que él miró hacia arriba, alabado sea Dios, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire esto, hermano, que de todas las personas que estaban allí y que posiblemente estaban siguiendo a Jesucristo, alabado sea Dios, y por eso fue que Zaqueo hasta se adelantó para llegar a aquel árbol. Vemos cómo Jesucristo, de entre todas las personas que estaban allí, hermana Ludelia, Dios más que le habla a Zaqueo. Dios mismo fue el que lo llamó. Él lo escogió. Alabado sea Jesucristo. Y mirando hacia arriba le dijo: desciende, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Alabado sea Jesucristo. Y dice que entonces él descendió a prisa. Hermano, hay veces que Dios le habla a las personas y es como que si no captan lo que Dios le está hablando. Alabado sea Dios. Dios dice, a veces el Espíritu Santo habla a la iglesia y la gente está como medio dormido. Dice que cuando Dios le habló aquí a Zaqueo, alabado sea Dios, él se dio prisa, él descendió. ¿Por qué? Porque, hermano, no es simplemente sentarte como que el que está escuchando, alabado sea Dios. Yo una vez veía una pareja, alabado sea Jesucristo, y el esposo hablando a su esposa, y le dice: oye, tú me estás escuchando. Y ella viene, coge y dice: ¿qué fue lo que tú dijiste? Alabado sea Dios. Eso suele suceder muchas veces. Alabado sea Jesucristo. Dice, así somos. Zaqueo, alabado sea Dios. Él estaba escuchando, hermano. Tenemos que poner atención, alabado sea Dios, a cuando Dios nos está hablando, alabado sea Jesucristo. Dice que él se dio de cuenta que Dios lo estaba llamando, alabado sea Dios. Y dice que descendió pronto porque él iba ¿para dónde? Para la casa de Zaqueo. Dios lo escogió, Dios lo llamó, alabado sea Jesucristo. Y esto es importante, hermano, porque este es Jesús haciendo su obra evangélica. Él no le hizo preguntitas psicológicas para que Zaqueo fuera para su casa. Alabado sea Dios. Jesucristo dio su palabra y por a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Zaqueo coge y desciende de aquel árbol. Alabado sea Dios. Y van para donde tienen que coger. Porque está el que dice que va para un lugar y coge para otro. Pero dice, ¿verdad? Dice que él fue para la casa, alabado sea Jesucristo, ya que Cristo iba a posar allí. Y dice, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hay gente, hermano, que Dios los llama, les advierte y no los reciben con gozo. Alabado sea Dios. Este hombre, fíjese que Dios escogió, aceptó el mensaje del Señor Jesucristo, alabado sea Dios. Mira, hermano, cuando Dios escoge a alguien, sea el más rebelde que esté en su congregación, créeme que Dios hace algo con ese corazón, alabado sea Jesucristo, para que entre en su casa, alabado sea Dios, entre en su presencia, alabado sea Dios. Esto fue lo que pasó con Zaqueo, alabado sea Dios. Pero había un problemita, fíjate, hermana, porque a veces siempre se levanta la murmuración. Pobre Zaqueo, él ni apenas, Dios lo escogió en ese momento y ya que rápido la murmuración estaban corriendo. Alabado sea Dios. Dice el versículo 7, al ver esto todos murmuraban. Mira qué rápido. Zaqueo, voy a tu casa, porque él fue bendecido. Entonces se levantaron los que siempre tienen las latas de comentarios. Alabado sea Jesucristo, y es más grande que las de Chef Boyardee. Dice que entonces era necesario que Cristo descendiera para la casa de Zaqueo. Va allí, alabado sea Dios, pero en ese camino ya empezaron todos a murmurar. Hermano, a veces Dios escoge quien Él quiere escoger. Debemos de darle gracias al Señor quien Él quiera que escoja, alabado sea Dios, sea el que sea que Dios haya escogido. Alabado sea Dios. Dice que, le decía, ¿verdad? Todos estaban murmurando a Dios. Y ese hombre pecador. Hermano, hoy en día, especialmente la obra evangelística, no se entiende. Alabado sea Dios. Ni a veces los diferentes ministerios se confunden.
Dios lo llamó, Dios lo escogió, y la gente tenía un problema porque lo consideraban a él un publicano, una persona en un trabajo que un judío no debiera de hacer. Alabado sea Jesucristo, y ya estaba murmurando de él, ¿no te Delia? Sí, David, lo importante aquí es que a Jesús no le importaba la murmuración de aquella gente ni lo que dijeran. A Jesús lo que le importó aquí fue aquel hombre, que cuando él posara en aquel hogar dice que vendría ¿qué? Salvación. A Jesús lo que le importaba era la salvación. Y Zaqueo se sintió lleno de gozo, regocijado, porque Jesucristo vino, dice la palabra del Señor, que Zaqueo, hubo un cambio cuando Jesús habló a Zaqueo, hubo un cambio en el pensar, hubo un cambio en las actitudes de Zaqueo. Ahí inmediatamente lo dice la palabra del Señor, que hubo un cambio en él, porque él le dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Pero ¿qué dice? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito de Jesús era venir a salvar, y es el propósito de hoy en día, salvar, no importa. Amén, y tenemos que comprender, hermanos, que cuando Cristo dijo, este es un hijo de Abraham, y los que tienen el pacto de Abraham, alabado sea Jesucristo, él era un hombre escogido por Dios y tenía su fe en Cristo, eso es hijo de Abraham. Lo que muchos murmuraban, no estaban viendo que él era parte de la promesa, amén, alabado sea Dios, en la cual Dios lo había escogido a él para que fuera parte de esa promesa. Hijo de Abraham, padre de la fe, alabado sea Jesucristo. Él tenía la fe en Cristo, alabado sea Dios, hermana. Dios hizo un cambio en aquel hombre. Aunque él era rico, tenía todo, pero él no tenía el dador de la vida. Tenía mucho dinero, pero no tenía a Jesucristo. Pero ya en este momento llegó Jesús, él lo aceptó, su vida cambió y Jesús lo rescató. Así que Dios te continúe bendiciendo. Está muy linda esta historia de la palabra del Señor. Será hasta la próxima vez donde estaremos nuevamente hablando contigo. Dios te bendiga.